¿Se puede llegar a un acuerdo con la muerte? Estos tres hombres fueron enterrados vivos, en agua, en nieve, por médicos, sin opciones. Esto es lo que decían de ellos sus allegados. Y cuando escuchen la historia de cada uno de ellos, entenderán que es difícil no estar de acuerdo con esto. Pero el verdadero milagro es que cada uno de ellos sobrevivió. La pregunta es solo a qué precio lo lograron. Ahora lo vamos a descubrir. Me llamo Sasha y hoy les voy a contar 3 historias increíbles en las que realmente es difícil creer, pero cada una de ellas es verdad. Al aire está su programa favorito. La mañana del domingo, 26 de mayo, 2013, el cocinero de barco Harrison O'Keefe lo recordaría por el resto de su vida. Lo que, a diferencia de él, realmente no es sorprendente, dada su increíble historia. Ese día, alrededor de las 4:30 de la mañana, a unos 32 kilómetros de Nigeria, en el Golfo de Guinea, se desató una verdadera tormenta. No es el mejor lugar ni momento para transportar miles de galones de petróleo, pero fue justo en ese momento y lugar donde un petrolero de Chevron estaba trabajando. Las olas mecían el enorme barco como si fuera un juguete. Así que la compañía tomó la decisión de enviar de inmediato varios remolcadores más pequeños, pero muy potentes, para ayudar. Su tarea era estabilizar el petrolero y ayudarlo a atravesar la tormenta, entero y sin daños. Después de todo, la pérdida de millones de dólares por el derrame de petróleo en el océano no estaba en los planes de la compañía. A ambos lados del petrolero, 2 remolcadores intentaban contrarrestar las fuerzas de la naturaleza. Otro, llamado Yescon 4, iba al frente y lentamente arrastraba toda esta historia hacia adelante. En el Yescon trabajaba entonces una tripulación de 12 personas, pero solo una de ellas tuvo la suerte de volver a ver tierra. Y ese era Garrison O'Keefe. La desgracia no asustó mucho al joven cocinero. Estaba acostumbrado al mar abierto y a que en él puede pasar de todo. Así que, cuando el 26 de mayo se despertó, porque el barco se movía fuertemente de un lado a otro, reaccionó a esto, con bastante calma. Eso ya había pasado antes, así es este trabajo. Aproximadamente a las 4:45 de la mañana, solo en calzoncillos, salió de su camarote y fue al baño para hacer su, por así decirlo, rutina matutina, antes de empezar a preparar el desayuno para toda la tripulación. En el camino, a Coca los sacudía de un lado a otro y constantemente chocaba contra las puertas de los camarotes donde dormían los demás miembros de la tripulación. Todas estaban cerradas con llave, porque en esa parte del océano Atlántico los piratas llevan una vida bastante activa. Así que por razones de seguridad, cada compartimiento importante se cierra por la noche. Finalmente, al llegar al baño, Harrison entró, cerró la puerta, se acomodó cómodamente en el inodoro y casi de inmediato sintió cómo su mundo empezaba a ponerse de cabeza. Literalmente. A las 4:50, una ola de enormes dimensiones chocó contra el costado del barco Yescon 4, Arrancó el cable con el que el remolcador estaba unido al petrolero, rompió parte del casco y volteó el barco Yescon 4 boca abajo. O'Keefe estaba en estado de shock. Escuchaba a lo lejos los gritos de la gente, el chirrido del metal y el ruido del agua en el barco, así que decidió que era momento de irse de ahí. Levantándose y ahora de pie en el techo, Garrison empezó a abrir la puerta del baño. Resultó no ser una tarea tan sencilla, ya que el agua fría del océano, que seguía entrando con una velocidad aterradora, lo dificultaba. El agua empujaba la puerta hacia atrás, pero reuniendo todas sus fuerzas, Garrison logró abrir la puerta y salir del baño. Después de eso, inmediatamente empezó a moverse hacia la escotilla de emergencia. Era la única manera de salir del barco volcado. Al final del pasillo estaban 3 miembros de la tripulación que lograron salir de sus camarotes. Ya estaban prácticamente junto a la escotilla. Harrison los miraba sintiendo cierto alivio. La salida ya está tan cerca, él la ve, solo un poco más, y todos lograrán salir de esta pesadilla. Sin embargo, estos pensamientos fueron bruscamente interrumpidos por una corriente de agua.
La ventana, junto a la escotilla de emergencia, fue atravesada por un potente chorro de agua fría, que de inmediato arrastró a los 3 hombres que estaban junto a ella. Harrison escuchó los duros golpes de los cuerpos contra el metal y comprendió que, probablemente, las personas a las que había estado mirando hace apenas unos segundos ya estaban muertas. En ese mismo instante, el agua alcanzó el cableado y la luz en el barco desapareció. Oscuridad total. La única salida del barco volcado, que rápidamente se hunde hasta el fondo, está inundada y el agua sigue entrando a una velocidad catastrófica. El shock. La corriente lanza a Harrison al baño, que estaba conectado con el camarote del ingeniero, y en algún momento lo cubre completamente, de pies a cabeza. En la oscuridad total, comienza a nadar hacia arriba. Ningún cálculo, porque ahí solo está el fondo del barco, que rápidamente se llena de agua y se hunde. Él lo sabía perfectamente. Simplemente por instinto, como cualquier persona que se está ahogando, intentó subir hacia arriba, a la superficie, y cuando pensó que eso ya era definitivamente el final, que su último aliento ya había pasado, su cabeza salió por encima del agua. En estado de shock total, empezó a inhalar aire ávidamente. En un pequeño cuarto de ingeniería, donde la corriente de agua arrojó a Garrison, quedó una pequeña bolsa de aire. Las probabilidades de que tal bolsa se formara en algún lugar del barco con el casco dañado, en principio, eran pocas, y que esto ocurriera justo aquí, en el lugar donde accidentalmente terminó el señor O'Kane, era prácticamente nulo. Así que, manteniendo la cabeza por encima del agua, Garrison empezó a rezar. Era lo único que podía hacer, estando en completa oscuridad, con el agua hasta el cuello, mientras el barco se hundía cada vez más en el abismo. Después de un tiempo, todo volvió a estremecerse. El barco llegó al fondo a 30 metros de profundidad. El cocinero pensó nuevamente que ahora sí era el final. Después del impacto, algo pudo haber cambiado. Por ejemplo, el ángulo del barco o la aparición de una nueva grieta en el casco. Algo que haría que la bolsa de aire se llenara rápidamente de agua. Él no sabía con certeza qué tamaño tenía ni si disminuía con el tiempo. Pero en cualquier caso, después del impacto, nada había cambiado. Él todavía podía respirar. Así que esa era la situación en la que se encontraba Garrison O'Kane aquella maravillosa, aunque no para él, mañana de primavera. En ropa interior, sin comida, sin agua, sin posibilidad de contactar a nadie, encerrado en completa oscuridad en un pequeño cuarto de ingeniería, hasta el cuello en agua fría del océano, en un barco volteado a 30 metros bajo el agua. Mientras tanto, la tormenta continúa en la superficie. O sea, simplemente, ahora no vale la pena esperar que alguien vaya a rescatarlo. ¿En qué puede esperar una persona en una situación así? ¿Congelarse en el agua fría? ¿Morir porque tarde o temprano se acabará el oxígeno? ¿De sed, de hambre o incluso ser devorado vivo por un tiburón? Garrison ya había escuchado cómo las criaturas marinas golpeaban el barco en busca de comida, tratando de encontrar una manera de entrar al interior de la nave. Y por un momento estuvo en una habitación con la puerta abierta que daba directamente al pasillo con las ventanas rotas. Si un tiburón entra aquí, de nuevo, no tendrá ninguna oportunidad. A pesar de eso, Garrison rápidamente se dio cuenta de que su principal problema ahora era el frío. Estar sumergido en agua fría, casi inmóvil, no podrá resistir por mucho. Si eso no cambia, absolutamente seguro se va a congelar. Así que, a pesar del peligro, él decidió arriesgarse e intentar buscar algo que le ayudara a levantar su cuerpo por encima del agua. Él inhaló aire precioso en sus pulmones y en completa oscuridad se sumergió en el vacío. De camino a la cabina vecina, Garrison sintió que algo lo tocaba. No estaba seguro, pero pensó que era el cuerpo de alguien de la tripulación. Buscando desesperadamente algo que pudiera ayudarlo, a tientas encontró unos paneles de madera en una de las paredes de la cabina y los arrancó. Después volvió a su bolsillo de aire, pero lamentablemente fue insuficiente. Así que se sumergió una y otra vez. Después de varias de estas inmersiones, Harrison O'Kane pudo conseguir algunos paneles de madera, un colchón,
una lata de refresco y una linterna. El hombre pudo ver por primera vez el lugar donde estaba, una bolsa de aire de aproximadamente 20 metros de altura. Gracias a los materiales que logró conseguir, Harrison construyó algo así como una balsa o una especie de banquito que le permitió elevarse más y mantener no solo la cabeza, sino también el cuerpo fuera del agua. El corazón y los pulmones están protegidos del frío, un problema menos. A pesar de todo ese horror y lo que parecía una situación sin salida, Harrison sabía que tarde o temprano lo encontrarían. La pregunta es si estará vivo para ese momento. Los rescatistas recibieron una señal de Save Our Souls del remolcador Yescon 4 mientras se hundía, pero debido a la fuerte tormenta y la velocidad con la que el barco se hundió, no hubo ninguna posibilidad de iniciar la operación de rescate a tiempo. Además, el barco yacía volcado a 30 metros de profundidad en el fondo. Entrar era bastante riesgoso, y tampoco se recomienda permanecer a esa profundidad más de 20 minutos a la vez, incluso para buzos experimentados. Harrison esperaba pacientemente. Después de 24 horas continuaba aguantando, pero de nuevo estaba en la oscuridad. La linterna, la Coca-Cola y el oxígeno se acabaron rápidamente. Además, la piel del hombre estaba deteriorada por el agua salada, no solo en esas partes. Yo tenía mucha hambre, pero aún más sentía sed. El agua salada literalmente me arrancaba la piel de la lengua. Aproximadamente al mismo tiempo, cuando volvió a quedarse en la oscuridad, Garrison empezó a escuchar los sonidos de un tiburón que provenían justo de la cabina vecina. El hombre no se movía y rezaba, y volvió a tener suerte. Ningún tiburón lo atacó en todo ese tiempo. Después de unas increíbles 60 horas, la mayoría de las cuales pasó en completa oscuridad, Harrison vio una luz que brillaba desde abajo. Estaba totalmente sorprendido, dudando si realmente había visto algo o si el cansancio le jugaba una mala pasada. De todos modos, a pesar de que podría haber tiburones allí, decidió ir hacia la luz, aferrándose a la que parecía ser su última esperanza de ser rescatado. Después de pasar por el baño, la cabina vecina e incluso salir por primera vez al pasillo, no vio nada. Oscuridad. Así que Garrison regresó a la bolsa de aire, en la que con cada respiración quedaba menos y menos aire, y pensó que esto sí era definitivamente el final. No queda ninguna opción, simplemente nada en qué esperar. Pero en ese momento volvió a aparecer la luz. Esta vez sí, porque se movía claramente hacia él. Era un buzo. Enviaron al rescatista para sacar a la superficie los cuerpos de los miembros del equipo Yescon 4. Nadie esperaba que hubiera alguien vivo allí. Después de todo, la gente no sobrevive en barcos hundidos, atrapados en un pequeño bolsillo de aire bajo el agua a una profundidad de 30 metros durante 60 horas. Eso es irreal. Bueno, más precisamente, era irreal hasta que sucedió con Garrison O'Kinnon. Él es la única persona que ha logrado sobrevivir tanto tiempo en condiciones similares sin equipo especial. Sin ningún equipo, en absoluto. A pesar de todo lo que ya había vivido Garrison, lo primero que sintió al ver al buzo fue miedo. Temía asustar a la persona porque entendía que nadie esperaba ver a alguien vivo aquí. Así que, cuando el buzo nadó debajo de él, Garrison lo tocó suavemente con la mano. El rescatista, sorprendido, comenzó a subir y salió a la bolsa de aire de Garrison. Por cierto, el buzo tenía la cámara encendida, así que podemos ver este momento increíble con nuestros propios ojos. El video original está en YouTube, dejaré el enlace en la descripción debajo de este video. La operación de rescate fue liderada por Jeff Chamberlain. En realidad, esto se convirtió en una operación de rescate mientras se realizaba una tarea completamente distinta. Creíamos que sería un trabajo de recuperación de cuerpos. De vez en cuando hacemos esto.
Cuando el equipo se percató de que había alguien vivo allí, cambió la naturaleza de la operación y los riesgos. También fue muy motivador. No es común encontrar historias así. Los rescatistas dicen que, a pesar de la deshidratación, el agotamiento y que ni siquiera pueden imaginar en qué estado emocional estaba, Garrison, para sorpresa de todos, estaba bastante tranquilo, lo que, según ellos, le ayudó a resistir tanto tiempo. El suministro de oxígeno le habría durado 2 días más, máximo. Pero por suerte, el 28 de mayo a las 19:30, Harrison Okina finalmente fue liberado de la trampa en la que se encontraba. Pero no todo es tan fácil. Después de una estancia tan larga y ultra extrema a una profundidad de 30 metros, no se puede simplemente sacar a una persona a la superficie y dejarla ir a divertirse. Eso es peligroso para la vida. Cuando nuestro cuerpo se mueve rápidamente de un entorno de alta presión a uno de menor presión, como fue necesario hacer con la señora Okina. El nitrógeno disuelto en la sangre enloquece. Esto se llama enfermedad por descompresión o enfermedad de los buzos. En ese momento, la sangre, por así decirlo, empieza a hervir. Se forman burbujas en ella que pueden llegar a diferentes órganos y, como resultado, causar graves problemas de salud. Y la gravedad de los síntomas depende de varios factores. ¿A qué profundidad estuvo la persona? ¿Cuánto tiempo permaneció allí? ¿Y qué tan rápido subió a la superficie? En el caso específico de Garrison Okina, un ascenso rápido a la superficie, sin manipulaciones adicionales, inevitablemente habría provocado la muerte. Así que primero tuvo que pasar 2 días y medio más en una cámara de descompresión. Y solo después de eso, finalmente regresó con su esposa a tierra firme, en la que el hombre siguió sufriendo pesadillas nocturnas durante mucho tiempo. Y no es de extrañar, porque después de lo que vivió, es difícil simplemente chasquear los dedos y volver a la vida normal. Incluso ahora, en casa, a menudo sueño que la cama en la que duermo se hunde bajo el agua. Entonces me despierto gritando. Garrison dijo que nunca más se acercaría al agua y que solo trabajaría en tierra firme, y yo en su lugar habría hecho lo mismo. Sin embargo, después de algunos años, no solo regresó al mar, sino que él mismo se convirtió en buzo. Es más, ahora trabaja precisamente en la compañía que lo salvó. En mi opinión, esta es simplemente una historia increíble que nos enseña a siempre creer en lo mejor, aunque podría reducir levemente el amor por el océano y los espacios pequeños. Aunque los problemas ocurren no solo en las profundidades, sino también, al contrario, muy alto. Por cierto, sobre eso, las cumbres montañosas indomables atraen constantemente a alpinistas de todo el mundo, con su misterio y la posibilidad de ser los primeros, para siempre inscribiendo su nombre en la historia. En 1985, así era Ciula Grande en los Andes peruanos, más precisamente su lado occidental. Así, una pareja de jóvenes ingleses decidió cambiar eso. Joe Simpson tenía 25 años en ese momento, y Simon Yates, con quien se había conocido antes en la escuela de escalada, solo tenía 21 años. Ambos tenían experiencia escalando varias cumbres en los Alpes y grandes ambiciones. Así que la idea de escalar el Ciula Grande les pareció simplemente maravillosa, como diciendo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. En junio de 1985 llegaron a Perú, montaron un campamento a unos 7 kilómetros de la base de la montaña y empezaron a prepararse para el ascenso. Era realmente una ruta peligrosa. Muchos alpinistas habían intentado escalar por el lado occidental antes, pero ninguno de ellos lo logró. A pesar de eso, Simon y yo eligieron el estilo alpino de ascenso, que, a diferencia del Himalayo, no contempla campamentos intermedios ni cuerdas de seguridad. Muchas expediciones fracasaron. Sería otra historia si hubieran conquistado la montaña. Pero nadie pudo lograrlo. Pero estaba seguro de que lo lograríamos. Somos mejores que ellos, aunque entendía que sería realmente difícil. El ascenso comenzó bien. Unidos por una sola cuerda, Simon y yo avanzaban metro a metro, lentamente pero con mucha determinación, acercándose a su objetivo. Se movían prácticamente sin detenerse. Solo descansaban por la noche en refugios cavados en la nieve.
En tales condiciones, el cuerpo se deshidrata rápidamente y hay que beber mucho, aproximadamente 4 litros al día. Además, conseguir agua no es una tarea fácil. Por ejemplo, para derretir nieve con un hornillo de gas, lo que bastaría para 2 tazas de agua, a Simon y Joy les tomaba toda una hora. Al final, simplemente decidieron beber menos y moverse más rápido. Fue una mala idea. Cuando al final del segundo día estaban a solo 300 metros de la cima, comenzó un viento extremadamente fuerte. Eso los obligó a detenerse un poco. Bueno, un poco, claro, en grandes patas heladas. La subida de los siguientes 60 metros les tomó casi 6 horas. Eso es mucho, especialmente considerando que antes de esto subieron 6.000 metros en menos de 2 días. Al final, los muchachos tuvieron que posponer el intento de conquistar la montaña para el día siguiente. Entonces, por primera vez, dudaron de sus propias fuerzas. Pero el 8 de junio, 1985, en el tercer día de la expedición, Simon Yates y Joe Simpson lograron finalmente esos 200 metros y se convirtieron en los primeros en llegar a la cima de la hasta entonces inaccesible montaña Siu la Grande, por su lado occidental. Durante un rato, los alpinistas simplemente disfrutaron en silencio de la vista y de la sensación de triunfo. Pero el ascenso no puede durar para siempre. Después de conquistar la cima, siempre comienza el descenso. Por cierto, según las estadísticas, aproximadamente el 80% de todos los accidentes ocurren precisamente durante el descenso. Y esta historia no es la excepción. Simon y Joe querían moverse rápido y contaban con poder bajar ese mismo día. Pero solo unas horas después de que comenzaron el descenso, volvió a soplar un viento muy fuerte con nieve. Prácticamente dejaron de oírse el uno al otro, incluso estando juntos. Así que decidieron detenerse de nuevo y pasar la noche en la montaña. Esa noche se les acabó el gas y, en consecuencia, la posibilidad de obtener agua. Eso era malo, muy malo. Pero eso estaba lejos de ser lo peor que les esperaba más adelante. En el cuarto día, durante el descenso por una pendiente bastante empinada de la montaña, a Joe Simpson no le gustó cómo el piolete entró en la pared. Lo sacó para volver a clavarlo con más firmeza, pero resbaló y se rompió la pierna. Y amigos, no fue solo una pequeña fractura. Le rompió el hueso en la articulación de la rodilla. El hueso entró en la pierna, la partió por la mitad y siguió avanzando. Joe estaba en shock, o sea, completamente. Y no solo por el dolor, sino también por darse cuenta de que en esa situación prácticamente no tenía oportunidades. Nadie va a subir a esa altura para rescatarlo, y él lo sabía. Intentó levantarse y continuar el descenso, pero de inmediato fue detenido por el crujido de los huesos. El chico volvió a caer en la nieve con un grito. No menos sorprendido estaba su amigo Simon. Estamos condenados. Será suerte si al menos uno de nosotros sale vivo de esta pesadilla. A pesar del peligro para su propia vida, Simon decidió al menos intentar salvar a su amigo. Él bajó hacia él y le dio analgésicos. Eso era todo lo que tenían. Después de eso, tomó su cuerda, la ató con la cuerda de Joe y sujetó un extremo a sí mismo y el otro a él. Luego, apoyándose con los pies en la nieve, comenzó a descender lentamente. Cuando la cuerda de 90 metros se acababa, Simon tiraba de ella, dando la señal a Go para que se asegurara con los piolets y luego bajaba hasta él mismo para repetir todo desde el principio, una y otra vez. De esta manera, los chicos superaron varios cientos de metros, y en realidad todo iba bastante bien, pero de repente el clima empeoró mucho. Bueno, para ser exactos, no solo empeoró. Con una temperatura de menos 20 grados, comenzó una verdadera tormenta. Los alpinistas ya no podían verse ni escucharse entre sí. En general, todo lo que podían hacer era simplemente tirar de la cuerda. Habría valido la pena detenerse una noche más y esperar a que pasara el mal tiempo. Pero decidieron que estar sin agua en el campamento de Joe era una mala idea. Así que no solo siguieron bajando, sino que aceleraron el ritmo. Pero, amigos, spoiler, esto sí que fue una mala idea. En algún momento, Joe empezó a sentir que el ángulo de la montaña estaba cambiando demasiado bruscamente.
Él gritaba algo a Simon para que detuviera el descenso, pero la tormenta literalmente se tragaba cada una de sus palabras. Tampoco pudo agarrarse con el piolet ni aferrarse a nada. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, y en solo unos segundos Joe cayó de la roca al vacío. En la montaña, Simon sintió cómo el peso aumentaba y de repente fue jalado hacia abajo. Pero reuniendo todas sus fuerzas, el chico logró estabilizarse. Al inicio le restó importancia a esto. Pensó que era una zona así, el ángulo cambió, pero todo estaría bien. Pero Joe estaba colgado a una altura de 25 metros sobre un barranco de aproximadamente 20 metros de ancho y se dio cuenta de que no iba a estar nada bien. Probablemente nunca. Intentó alcanzar la pared con su piolet, pero estaba demasiado lejos. Después de unos minutos, Simon empezó a entender lo que pasaba y sintió terror. Él no sabía en qué condiciones exactas se encontraba Joe, si estaba colgando a 1 metro del suelo o a cientos, ni siquiera si seguía vivo. Gritaban uno al otro, pero no se escuchaba absolutamente nada, debido a la gran distancia y al viento furioso. Joe sabía que su única oportunidad de ser rescatado sería subir por la cuerda. Y cuanto antes lo hiciera, mejor, ya que también sabía que Simon no podría sostenerlo para siempre. Tarde o temprano, él o caería junto con él o cortaría la cuerda. Simon no podía levantar hacia arriba 80 kilos de peso. 4º día de viaje, sin agua, -20 nieve, viento. Pero apenas podía sostener esa cuerda, en realidad, deslizándose cada vez más abajo. Con sus últimas fuerzas, Joe intentaba hacer al menos algo, pero en su estado, eso también era prácticamente imposible. Él estaba exhausto, no sentía las manos, tenía una pierna rota y una hemorragia interna. Además, en algún momento dejó caer el Prusik, con el que intentaba impulsarse hacia arriba. Su última oportunidad de rescate se esfumó en la profundidad de la grieta. Como ya mencioné antes, los chicos no llevaban muchas cosas con ellos. Era un ascenso al estilo alpino. Solo tenían un cuchillo para los dos. Y ahora estaba en la mochila de Simon, quien con cada segundo descendía más y más, perdiendo las últimas fuerzas para sostener a Joe sobre el precipicio. Aproximadamente después de 1 hora y media, en esa posición, Simon tomó la decisión de cortar la cuerda. Para Joe, eso significaba solo una cosa: la muerte. Pero hoy les voy a contar sobre la vida. Joe cayó desde una altura de 25 metros sobre una pequeña capa de hielo que cubría la grieta desde arriba. Esto ralentizó la caída y probablemente le salvó la vida. Cuando el hielo se rompió en pedazos, él se deslizó por una bajada casi vertical, otros 25 metros hacia el fondo de la grieta, y perdió el conocimiento. Para sorpresa, no se rompió nada más, y lo más importante, sobrevivió. En la montaña, Simon pensaba algo completamente diferente. Él estaba seguro de que acababa de enterrar a su amigo. Incapaz de continuar el descenso debido a su estado físico y emocional, él se refugió y pasó otra noche en la montaña. Al 5º día de la expedición, cuando el clima mejoró, Simon continuó el descenso y pronto vio un precipicio con una grieta debajo. Él entendió que Joe, o lo que quedaba de él, estaba allí. Simplemente no había otras opciones. Comenzó a llamar a su amigo desde el borde del precipicio. Sorpresivamente, había sobrevivido. Y como sabemos, Joe sobrevivió. Pero en ese momento estaba inconsciente y no pudo responder. Simon llegó a la conclusión de que él estaba muerto y continuó el descenso, solo. Joe abrió los ojos unas horas después y al encender la linterna, a solo 30 centímetros de él, vio otra gran grieta que parecía sin fondo. No se sabía qué tan profunda era. La luz simplemente no era suficiente para iluminarla, pero difícilmente habría podido sobrevivir a una caída así. Más tarde se descubrió que era una sección entre el glaciar y la base de la montaña. Pueden tener unas 150 metros. Además, Joe todavía estaba atado a la cuerda que salía fuera de la grieta en la montaña. Eso significaba que o su amigo también cayó con él y probablemente se mató, o cortó la cuerda él mismo para salvarse. Joe decidió intentar jalarla, porque si el cuerpo de Simon
todavía estaba allí, podría servir como contrapeso, dándole teóricamente una oportunidad de subir. Él empezó a jalar la cuerda, pero muy pronto el extremo cayó hacia abajo y se dio cuenta de que Simon había decidido cortarla. Sensaciones extrañas. Joe al mismo tiempo se alegró porque su amigo estaba vivo y se entristeció, ya que sabía que probablemente esto sí era el final. Él gritaba, lloraba, se golpeaba el rostro con los puños en completa soledad. Solo le respondía el abismo oscuro y helado, con unos sonidos escalofriantes, como si algo se rompiera y se moviera en su interior. Eso era verdadera desesperación. En las grietas heladas hay algo aterrador. Este no es un lugar para los vivos. Después de un tiempo, Zhu logró controlarse y decidió que simplemente sentarse sin hacer nada, esperando la muerte, no era una opción para él. Él va a luchar. Al principio, él hizo varios intentos de subir, usando los piolets y las fuerzas que le quedaban. Pero la pierna rota y el cansancio no le dejaron ninguna oportunidad. Él simplemente no podía moverse hacia arriba. La única alternativa era intentar bajar por ese agujero negro cerca del cual se cayó. Joe no sabía qué tan profunda era, ni si había alguna salida para volver a la superficie, pero no tenía otras opciones. Él no pensaba quedarse colgando en el vacío sin hacer nada, pero no sabía si su cuerda era lo suficientemente larga para llegar al fondo. Así que decidió simplemente no hacer un nudo en el extremo de la cuerda. Abajo encontraría o una salida o la muerte. Hay que tomar decisiones, incluso si son incorrectas. Si no haces nada, morirás. Enganchando el dispositivo de descenso, él volvió a mirar hacia la fría oscuridad y dio un paso hacia ella. Fue aterrador. Cuanto más descendía, más angosto se volvía el cañón. No era el mejor lugar para personas que se sienten incómodas en espacios cerrados. Yo tenía miedo de mirar hacia abajo. Me aterraba la idea de que allí abajo solo hubiera vacío. Sin embargo, por suerte, después de un rato, el pasaje empezó a ensancharse de nuevo. Finalmente, Zhu llegó a una nueva cueva y hasta le alcanzó la cuerda para llegar al fondo. Al bajar, vio a un ángulo de 60 grados una verdadera luz solar. En algún lugar por ahí había una salida. Joe de inmediato empezó a moverse hacia allá, pero rápidamente se dio cuenta de que bajo sus pies no había tierra otra vez, sino hielo. ¿Qué tan profundo se puede caer si se rompe? Nadie lo sabe, pero ¿qué otras opciones tenía Joe? Así que simplemente siguió arrastrándose hacia el sol con la esperanza de algo mejor. Muy lentamente y con el máximo cuidado. Pensé que si ya tenía que morir, quería hacerlo bajo el sol. Lo logró. No morir, sino ver el sol afortunadamente. A pesar de las heridas y el agotamiento, lo primero que hizo al ver el sol fue simplemente reírse en voz alta. Eso es increíble. Sin embargo, es difícil llamarlo un rescate. Pierna rota, sin agua, todavía faltan 7 kilómetros hasta el campamento, a través del glaciar y sin un alma viva alrededor. Además, aunque lograra llegar, no es seguro que Simon siga ahí, pero yo realmente quería vivir. Pero de inmediato empezó a moverse hacia adelante. Él recorrió la mayoría del camino por el glaciar simplemente impulsándose hacia adelante sentado, usando una sola pierna, porque no podía caminar. Cuando ya no pudo arrastrarse más, hizo una férula con su colchoneta y apretando los dientes, saltó entre las piedras. Eso dolía mucho. Pensando en cuánto tiempo tendría que moverse de esa manera, Joe cayó en la desesperación. Eso parecía simplemente imposible. Así que decidió fijarse pequeñas metas intermedias, como por ejemplo, en 20 minutos debo estar cerca de esa roca. Y poco a poco avanzaba, alegrándose como un niño cuando lo lograba. Se orinaba encima y bebía agua sucia. Absolutamente todo, excepto sobrevivir, dejó de tener sentido para mí. No me quedaba nada y no me importaba. Perdí la dignidad. No importaba si era fuerte o débil, me convertí en nadie. Una sensación inusual. Después de 4 largos e increíblemente agotadores días,
Joe perdió un tercio de su peso durante ese tiempo. Finalmente llegó al campamento. Por suerte, Simon todavía estaba allí. Cuando vio a Joe, simplemente no podía creer lo que veía en sus ojos. Maldijo, gritó. Durante varios días vivió pensando que Dio estaba muerto. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si podría haber salvado a su amigo. Y ahí estaba él, bueno, más bien acostado, justo frente a él. Finalmente, después de abrazarse, Joe y Simon simplemente lloraron. Simon Yates recibió muchas críticas por su acción, diciendo que podría haber hecho algo diferente allá arriba. Por ejemplo, al menos se podría no apresurarse con el descenso, especialmente en condiciones donde no se ve nada. Pero Joe siempre lo defendió, y sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Mi única crítica es que a Simon le tomó más de 1 hora recordar que nuestro único cuchillo estaba en el bolsillo superior de su mochila. Aquí está la verdadera pregunta. Si el cuchillo hubiera estado en mi mochila, ¿habría sentido como Simon me jalaba hacia abajo o habría cortado la cuerda para salvarle la vida? No creo que lo hubiera hecho. La recuperación de Joe Simpson tomó 2 años y 6 operaciones. Los médicos le dijeron que podría tener serios problemas para caminar en el futuro y que absolutamente nunca más podría practicar alpinismo. Eso es simplemente imposible. Sin embargo, la comprensión de lo que es imposible para Joe cambió mucho desde su último viaje. En solo 2 años, él no solo volvió a caminar, sino que también volvió a escalar montañas. Después de todo, los médicos también son personas y pueden equivocarse. Pero a veces, esos errores pueden costar demasiado caro. Por cierto, sobre eso, ¿sabías que el infarto cerebral es una de las principales causas de muerte en todo el mundo? Es más frecuente en personas mayores de 60 años quienes están en la zona de riesgo. Sin embargo, los médicos afirman que la enfermedad se ha vuelto mucho más frecuente entre jóvenes, lamentablemente. Hoy en día, no es raro escuchar historias de personas que lo han padecido a una edad bastante joven. Uno de ellos es Jorge Pickering, tercero del estado de Texas. En enero de 2015, el joven tenía solo 27 años, y fue entonces cuando le sucedió algo que nadie espera a esa edad: un derrame cerebral masivo. Afortunadamente, sobrevivió. Sin embargo, en ese momento, los médicos llegaron a una conclusión totalmente distinta. Cuando llevaron a Jorge al hospital, realmente estaba en un estado terrible. Incluso tuvieron que conectarlo a un respirador artificial. Así de grave era todo. Tras muchos exámenes, los médicos dieron a la familia de Jorge una terrible noticia. Técnicamente seguía con vida, pero el cerebro del chico ya estaba muerto y no podían hacer nada más para ayudarlo. El padre de Jorge, Pickering padre, quedó devastado cuando escuchó esto. No encontraba consuelo y al final simplemente se dio la vuelta y salió del hospital en silencio. Pero antes, ese mismo día, él se había comportado de manera bastante ruidosa y agresiva. Le gritaba a los doctores, estando, digamos así, un poco bajo los efectos del alcohol. No le gustaba cómo hacían su trabajo y no tenía intención de ocultarlo. El hermano y la madre de Jorge se quedaron en el hospital y continuaron hablando con los doctores. Nuevamente dijeron que el chico no tenía posibilidades en lo absoluto y les aconsejaron considerar desconectarlo del soporte vital. No tiene sentido prolongarlo, porque nada va a cambiar. Eso simplemente no sucede. Su cerebro está muerto. Los familiares estaban muy tristes, pero confiaban plenamente en los médicos y finalmente tomaron la decisión de desconectar a Jorge del aparato y ponerlo en la lista de donantes de órganos. Nadie le preguntó la opinión al padre, considerando su comportamiento agresivo y el hecho de que estaba bajo los efectos del alcohol. Solo la madre y el hermano de Jorge tenían derecho a tomar decisiones sobre él. A mí también me sorprendió, pero eso fue lo que dijeron los médicos. Inmediatamente después de esto, se inició la preparación para desconectar a Jorge y se informó a la organización de donación que él, de hecho, era donador. En otras palabras, desde ese instante, sus órganos ya estaban siendo considerados y contabilizados. En ese mismo momento, el padre de Jorge regresó al hospital.
La exesposa y el otro hijo intentaron explicarle que, lamentablemente, hablaron una vez más con los médicos, pero no hay esperanza. Todos, unánimemente, les dieron solo una respuesta, sin opciones. Por eso ya firmaron el consentimiento para desconectar al chico del aparato. En cuanto el padre de Jorge escuchó esto, simplemente apeló. Gritaba a su esposa y a los doctores, insistiendo en que su hijo solo necesitaba tiempo para despertar. No se movían muy rápido. El hospital, las enfermeras, los doctores, todos alrededor. Pero la decisión ya se había tomado y documentado. Además, los doctores decían que retrasar el proceso simplemente no era humano ni para Jorge, ni para las personas a quienes sus órganos realmente podrían salvarles la vida. El padre no sabía qué hacer, estaba desesperado, así que simplemente fue a la habitación de su hijo y empezó a rezar. Allí, junto a su cama, pasó las siguientes horas. Y entonces los médicos empezaron a entrar a la habitación para iniciar el proceso de retirar el soporte vital de Jorge. El padre intentó una vez más explicarles que debían esperar, que él estaba completamente en contra de que desconectaran a su hijo ahora. Pero los médicos se encogían de hombros, la decisión estaba tomada y él no podía impedirlo. Entonces volvió a salir corriendo del hospital, pero esta vez regresó casi de inmediato, con un arma. El personal, los pacientes y todos los que vieron a Georgia Pickeringa padre quedaron impactados, y es comprensible. No es común que un hombre armado y enojado irrumpa en un hospital, ni siquiera en Texas. Para resolver la situación, su otro hijo se le acercó y, después de una breve conversación, logró convencer a su padre de entregar el arma. Pero el viejo Boy Scout tenía otra más. Yo fui Boy Scout. ¿Crees que solo tengo una pistola? Al llegar a la habitación de su hijo, Pickering padre sacó su segunda pistola, que había escondido bajo la ropa, y ordenó al personal médico que se largara. Solo que de forma más brusca. Ahora sí le obedecieron. Nadie quiere discutir con una persona en ese estado, y menos si tiene un arma en la mano. Después de esto, el padre de Jorge se encerró con él en el palacio, manteniendo la pistola apuntando a la puerta principal. Yo sabía que si hubiera tenido al menos 3 o 4 horas esa noche, habría averiguado si el cerebro de mi hijo realmente estaba muerto. La situación se descontrolaba. Los médicos, sin saber qué hacer, pronto vieron llegar a la fuerza especial. Pero eso no asustó al padre de Jorge. Él simplemente siguió defendiendo a su hijo. Los representantes de la fuerza especial trataron de negociar con él. Y en algún momento incluso les pareció que estaban logrando avances en este asunto. Pero Pickering padre solo estaba ganando tiempo, tratando de conseguir un par de horas para su hijo. Con una mano libre sostenía la suya y rezaba, hablaba, pedía una señal de que aún estaba vivo. Así pasaron más de 3 horas, después de lo cual las fuerzas especiales decidieron actuar con más dureza y entraron bruscamente en la habitación. En ese instante, Jorge Pickering III, a quien los doctores ya habían dado por muerto, apretó con fuerza la mano de su padre y abrió los ojos. Jorge padre tiró la pistola al suelo y se entregó tranquilamente a las fuerzas especiales. Solo pidió que llevaran urgentemente a los médicos a la habitación para que revisaran a su hijo. Más tarde dijo que incluso antes de que entrara el equipo especial, Jorge intentó varias veces apretarle la mano, pero no estaba seguro. Los médicos estaban en shock porque el chico recuperó la conciencia, respondía a la voz y movía la cabeza y las manos. Fue un verdadero milagro. Solo un par de semanas después de eso, Jorge fue dado de alta y enviado a casa. Y a su padre lo enviaron a prisión por 10 meses por atacar a los empleados del hospital con un arma de fuego. Y lamentablemente no a la Noruega. Es curioso que no hayan condenado a los médicos, porque ellos mismos dicen que si no fuera por esas horas que George Sr. ganó para su hijo, él estaría absolutamente muerto. Bueno, tal vez para eso ya habría que indagar en las leyes del estado de Texas. El hombre salió en libertad después de 10 meses y no se arrepiente de lo que hizo. De hecho, creo que debería estar orgulloso de ello. Al final, él no dañó a nadie, sino todo lo contrario, y su hijo opina igual. Es deber de los padres proteger a sus hijos, y eso es lo que hizo mi papá.
Todo lo bueno que me hizo hombre es gracias a este hombre que ahora está sentado junto a mí. Gracias a todos los que aún están aquí en este punto del video. Son asombrosos. Y ahora, depende directamente de ustedes si este video alcanza 1000 o 1.000.000 de vistas. Compártanlo con sus abuelas, amigos y seres queridos. Es muy importante para mí. También en la descripción encontrarán un enlace para apoyar el canal económicamente. Eso ya es opcional, pero sepan que en 5 años no he tenido ningún anuncio pagado, aunque este contenido es bastante costoso. Hablé de esto al final del video anterior. Véalo, también está muy bueno. Recuerden, primero donaremos a las Fuerzas Armadas de Ucrania y luego a los demás. Por hoy, eso es todo. Nos veremos en Halloween. Prometo que será aterrador. Estuve con ustedes, Sasha, en el canal Blogmeister. Estoy volando